y vamos a empezar ahora con las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo eso. Ya hemos platicado de ellas, entonces espero yo que no nos cueste tanto, ¿ok? Porque ya vamos, incluso hablamos de algunas de ellas, se van a acordar ustedes, porque las vimos en la Bioqui 1 y empezamos a ver funciones de ellas, entonces por eso les va a ser mucho más fácil esta parte, ¿ok? Bueno, vitaminas hidrosolubles, ya sabemos qué son y todo, por eso no entramos en la parte de concepto. Entramos de una vez en las divisiones. Recuérdense que si hay vitaminas del complejo B, de todos los números, pero hay unas que no tienen una función en los organismos como tales y eso, y las han ido creando o les han ido nombrando, digamos, de acuerdo a ciertas características que han ido teniendo. Por eso es que no hay, se salta de la B3 a la B5, porque no hicieron B4, ¿sí? La B4 se la fueron saltando ahí todo. Y no hay esa importancia. Entonces, vitamina B1, que su sinónimo o el nombre que se le da es la tiamina, ¿sí? Si hay algún error en los sinónimos, si los van corrigiendo, por favor. Y entonces tenemos un poquito la estructura de la tiamina. Y si ustedes se acuerdan de las pirimidinas y las purinas que estuvimos viendo el semestre pasado, esta tiamina se origina de las pirimidinas, ¿sí? No hay una específica como tal, sino como que de la base eh, del, de la pirimidina se va a originar. No es que se vaya a dividir entre los tres tipos de pirimidina, sino que es como la base, es una pirimidina, y de ahí ya va a ir surgiendo porque va a haber unas ciertas reacciones. Esas reacciones que pasan para que se puedan ir uniendo estas estructuras, no nos las vamos a aprender, ¿ok? Lo que quiero es solo que sepan identificar la estructura, su funcionamiento y todo. ¿Qué necesito que quede claro también aquí? ¿Cómo funcionan estas? Porque las vitaminas del complejo B son coenzimas que nos van a servir en muchas de las reacciones que vamos a ver en las rutas metabólicas. Entonces, si ustedes ya la saben su función, saben de dónde vienen, cuando nosotros estemos hablando de rutas metabólicas y yo les diga tal coenzima, ustedes van a decir, esto es para, esto está haciendo tal reacción, porque siempre van a participar en esas reacciones, ¿ok? Entonces, esa perimidina se empieza a transformar y al empezarse a transformar, lo que va a hacer es que se vuelve algo que se llama anillo de pirimidina. No le cambiamos mucho el nombre, hablando ya de la estructura de la tiamina, ¿sí? Anillo de pirimidina. Y de ahí tenemos el anillo de tiazol, ¿sí? El anillo de tiazol tiene cosas que le van a ayudar a esta vitamina. Por ejemplo, tiene una cadena lateral con un grupo alcohol. A ver, Larisa, ¿por qué crees que tenga que tener ese grupo alcohol? Eh, la verdad es que no sé, doctor. ¿No? Josué. Yo me imagino, perdón, primero buenos días. Yo me Buenos imagino días. que es la que aumente su solubilidad. Para que aumente su solubilidad. ¿Cómo la aumenta, Josué? Vas Pues, bien en la idea. Vas bien en la idea. Vas bien en la idea. pues como es un grupo H, pues le permite formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, ¿no? Exacto, eso es lo que quería que llegáramos, saber que se habían entendido ese concepto. Entonces, al final, por eso es que le vamos a agregar grupos alcohol o grupos, ¿te acuerdan? Electronegativos para que ellos se puedan ser solubles en el agua. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando vimos liposolubles, eran grupos metilo, cadenas de carbonos, anillos y anillos de carbono, o sea, solo con grupos carbono. Aquí estamos agregando nitrógenos, OHs, azufres, ¿sí? Entonces, ven la diferencia en la composición que está teniendo química
una vitamina liposoluble a una vitamina hidrosoluble. Eso es lo que quiero que ustedes logren identificar ahorita. Entonces, anillo de pirimidina, anillo de tiazol, tiene una cadena literal con un alcohol primario, ¿sí? Y tiene un grupo azufre, un grupo azufrado, ¿sí? Esto le va a hacer, estas características le van a servir para cumplir la función que queremos de esta vitamina, ¿sí? Esta parte del anillo de tiazol es importantísima para que pueda tener una función en el organismo, la tiamina, ¿ok? Ah, se me olvidaba. Y estas dos estructuras se forman o se unen a través de un puente de metileno para poder estar en esta forma que tienen acá, ¿sí? Este sería el puente de metileno. Y eso es como la estructura. Como les digo, no me interesa que se sepan cómo se da la reacción y todo eso, solo que sepamos identificar, ¿ok? Forma activa de la tiamina. Y esta la colocamos, por favor. Pirofosfato de tiamina, pirofosfato de tiamina. La vamos a encontrar muchas veces en las rutas como TPP, ¿sí? Casi siempre la encontramos en inglés. Algunas literaturas ya la empezaron como a traducir y a cambiarla a español y ponen la T al final, pero solo para que sepan, para que no vayan a pensar que es otra coenzima, ¿ok? Entonces, la forma activa, pirofosfato de tiamina. Pirofosfato, ¿qué les dice a ustedes pirofosfato? Diego Estuardo. No sé, me era. ¿No? Perdón. No va. Démosle pues. Entonces, ¿quién me levantó la mano? María Fernanda, pero escribes rápido. Que arregla ese micrófono, María Fernanda. Que hay dos fosfatos, ¿sí? Hay dos fosfatos en la estructura. Entonces, eso nos dice que es un pirofosfato, ¿sí? Y ojo con esto, ¿de dónde viene ese pirofosfato? Pues de un ATP, ¿sí? De un ATP es el que se encarga de donarle esos dos grupos fosfato a la tiamina para que ya sea activa. Si yo le quito estos dos grupos fosfato, está inactiva, no funciona, ¿sí? Es como que no la encendí, no la he conectado, no empieza a funcionar, así como ustedes están ahorita en la mañana que el ratoncito no gira, así se queda la tiamina, ¿sí? En cambio, si yo le agrego el pirofosfato, me imagino que algunos tomarán cafecito, algo toman, y entonces eso los hace despertarse, pues ese sería el ATP que llega. El ATP, recuérdense, 3 fosfatos. Y entonces lo que hace es que le dona 2 fosfatos a esta tiamina para que se pueda activar, ¿sí? Igual aquí sigue su anillo de pirimidina, el anillo de tiazol y el pirofosfato. Esto entonces sería la forma activa, ¿ok? ¿Vamos bien? Es súper fácil, el complejo B es súper fácil. Lo único es que tenemos que estar sabiendo cómo es la estructura, ¿sí? Si la entendemos, van a ver que se les va a hacer muy, muy fácil. Y yo sé que no les gusta la bioquia a muchos, pero esto es la Nutri, porque esta es la base que ustedes necesitan, porque la Nutri pasan viendo vitaminas todo un semestre, ¿ok? Porque las ven por cada especie. Entonces, si ustedes tienen esta base ahorita, la Nutri se les va a hacer súper, súper fácil. ¿Sí, Sara? Hola, doctor. Una consulta. Si usted nos pide que nos aprendamos la estructura, ¿nos aprendemos de la forma activa o la de la tiamina? Pues cualquiera de las dos puedes emprenderte, Sara, porque al final, si yo te quito esto de acá, tú sigues teniendo porque vas a ver que las demás son distintas, todas las demás del complejo B son distintas. Entonces, ya sabes que hay un anillo de pirimidina y un anillo de tiazol, y aquí solo le agregas 2 fosfatos. Entonces, pues no es tan complicado, siento yo, pero no sé.
No, no, ahí de lo único. Y ojo con esto, lo que también decíamos un poquito, vean dónde se conecta, ¿sí? Aquí está la parte del azufre y el pirofosfato se va a conectar donde está el OH. Ese OH también, no solo como dijo Josué, que formaba puentes de hidrógeno para ser soluble, sino que ese OH también es importantísimo porque le permite que se conecte ese pirofosfato, ¿ok? Sin ese OH no se conecta el pirofosfato, ¿ok? Siempre que haya ATP funcionando o queriendo reaccionar, necesitamos que se forme o se va a formar agua, ¿sí? Y entonces ese OH es lo que le permite a esta reacción formar ese tipo de agua metabólica, ¿ok? Bueno, sí, Ami. Disculpe, doctor, en el cuadrito que dio en la forma activa, ¿se pone el nombre o la estructura? No, el nombre, el pirofosfato de tiamina. Ah, gracias. Y la estructura va en el documento y todo. Bueno, entonces, vitamina B1 o tiamina, que es la que estamos viendo, ¿en qué me va a servir esta? ¿Cuáles son sus funciones bioquímicas y biológicas? Es una coenzima de la formación o degradación de los alfa-cetoles por la acción de una enzima que se llama alfa-transcetolasa, los cetoles. Vamos a ver eso en unas rutas de los lípidos donde van a formarse esos cetoles, ¿ok? O esas estructuras que vamos a llamar de esa manera. ¿En dónde funcionan? Y esto quiero que lo remarquen porque es lo que les va a servir para identificarla. Siempre que haya una descarboxilación o incluso a veces carboxilaciones oxidativas, va a entrar una tiamina, ¿sí? En su forma activa, ¿sí? Como pirofosfato de tiamina. Y ahí vamos a ver, sobre todo cuando empecemos a ver la formación de cuerpos cetónicos, cuando empecemos a ver lípidos, cómo se van a ir metabolizando, lipogénesis, todo esto. En estas rutas de lípidos vamos a empezar a encontrar que aparece el pirofosfato de tiamina en todas estas rutas metabólicas, ¿sí? Y sobre todo cuerpos cetónicos. La vitamina B1 ya no tal vez tanto enfocado en rutas como tal, solo para que sepan, sirve mucho para el sistema nervioso, ¿sí? Como para protegerlo, mantenerlo como en buena calidad, digamos, ¿sí? Que esté funcionando correctamente. ¿Dónde se absorbe vitamina B1? Intestino delgado, ¿sí? Ahí es donde la vamos a absorber, tanto nosotros como los animales. Y ojo con esto, recuérdense que estas no necesitan kilomicrón, estas no necesitan de otro transporte, sino esas pasan la célula y se van directo por sangre y toda la sangre tiene que llegar a un mismo punto siempre, a hígado. Hígado, que es la que se encarga de hacer la reacción que estábamos hablando de agregarle ese pirofosfato, la hace en hígado, ¿sí? Nosotros la consumimos de manera inactiva y al absorberse y llegar a hígado, hígado es el que le agrega el pirofosfato para que ya sea un pirofosfato de tiamina, ¿sí? Por eso les digo, esto es súper sencillo y porque nosotros no nos metemos a mucho de profundidad en estas cosas de reacciones, ¿ok? Y obviamente, pues entonces se forma el pirofosfato de tiamina y aquí hay una cosa. La disminución del pirofosfato de tiamina me va a perjudicar unas enzimas. Y ojo también con esto, enciérrenlo para que se les quede. Si hay problemas con la tiamina, hay problemas con las enzimas de las deshidrogenasas, ¿sí? Y estas enzimas participan en glucólisis como piruvato, deshidrogenasa piruvato, perdón, y en ciclo de Krebs. Y estas dos rutas son las que me ayudan a hacer o transformar, liberar, mejor digamos, liberar hidrógenos para que se vayan a cadena transportadora de electrones y se formen ATP. Quiere decir que si tiamina está disminuida,
no van a poder actuar las deshidrogenasas, las enzimas deshidrogenasas, y entonces no va a haber ATP, por lo que el animal no tiene energía, ¿sí? Esa es la relevancia también que tiene tiamina en el organismo. ¿Entendimos esta parte? Entonces la tiamina lo que hace entonces es, como les digo siempre, ir a encender. Cuando hablamos de coenzimas, la vamos a hablar mañana un poco más, pero cuando hablamos de coenzimas, estamos hablando de cosas que nos van a ir a activar para que se dé la catálisis de la enzima con el sustrato, ¿sí? Entonces, necesito de que esa tiamina llegue para que cuando el sustrato llegue con la enzima, haga una reacción. Si no está la tiamina, no se da esa reacción, ¿ok? Entonces, por eso es importantísima la tiamina por ruta de glucólisis y Krebs, ¿ok? Bueno, y esto de la parte de la excreción solo la pongo desde el inicio, pero ya no la vamos a seguir viendo, pero recuérdense que todas estas vitaminas, al ser hidrosolubles, se excretan por orina, ¿sí? Se filtran en riñón y se excretan por orina en el caso de que haya un exceso, ¿sí? Si ya no, el cuerpo no las va a utilizar, recuerden que no se almacenan y se van de largo. Por eso es muy difícil tener toxicidad con complejo B, ¿sí? O sea, si ustedes toman mucho complejo B, por decirles, la dosis es una tableta, y ustedes dicen, no, yo necesito más porque me quiero sentir bien, voy a tomar tres cápsulas de complejo B, el exceso que ustedes están tomando solo lo están orinando, ¿sí? No se está transformando en el cuerpo para funcionar. Entonces el animal solo lo orina y no está haciendo nada, ¿ok? ¿Quedamos bien con tiamina? No, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Fernanda, no vi las manos, perdón. En la reacción, puede retroceder, perdón, en la reacción de que participa sería la fosforilación, perdón, por la acción de ATP. En las descarboxilaciones oxidativas. La reacción en las que participan son en descarboxilaciones oxidativas. Ya. Gracias. ¿Y alguien más tenía la mano levantada? ¿No vi quién era? ¿No? Entonces, gracias, María Fernanda. Reacción que participan, descarboxilaciones oxidativas. ¿Ok? Descarboxilaciones oxidativas. Y también en carboxilaciones. O sea, no solo es descarboxilación, pero también en carboxilaciones va a participar. Ya no explico la carboxilación o descarboxilación porque ya lo vimos la semana pasada que era. Vitamina B2, esta la vamos a utilizar en el laboratorio la otra semana. Entonces, si le ponemos atención ahorita, al equipo que le toque ver fundamento, le va a ir bien si lo entienden ahorita. O sea, que así pongámosle coco todos, ¿ok? Sinónimo, riboflavina. Ahora les pregunto yo, ¿cuál es la función del FAT y el FMN? Que lo vimos el semestre pasado, ¿ok? Melissa. En las reacciones de oxidación. De oxidación. Algo más, pero ¿cuál es la función que tienen ellos en sí? Melanie. Transferir Electrones. Perdón. ¿Quién me lo dijo? No oí bien. Transfieren electrones. Creo que Melanie también lo dijo, si no estoy mal. Y ese es el objetivo de estos dos. Es la transferencia de electrones, que se acuerdan que lo vimos en ácidos nucleicos y todo esto, y cómo se iban un poquito la estructura, de dónde venían y parte de los ácidos nucleicos no proteicos. Entonces, su objetivo o su función es transferir electrones, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué lo estamos recordando. Aquí está un poquito la estructura de la riboflavina. Tiene un anillo de perdón, se me trabó la lengua. Isoalosacina. Lo escriben con C y alguna literatura es con Z, para que lo sepan, ¿ok? Pero es lo mismo. No quiero que se aprendan todo lo de los anillos, solo que sepan que todo esto que estoy encerrando aquí es la misma estructura,
¿sí? No me importa que se sepan todo esto. Solo con que sepan que es encerradito ahí. Y era lo que le decía a... no me acuerdo ahorita a quién le dije, pero las estructuras vean que es totalmente distinta a la tiamina. Es totalmente distinta, ¿sí? Anillo de ribitol. Este anillo de ribitol se origina de una ribosa, ¿sí? Y así, por eso es que tiene tanto OH, porque se origina de una ribosa. Hay alguna reacción que la va a ir desarmando para que pueda quedarse como en cierto modo es como una cadena. Le llaman anillo de ribitol porque viene de una ribosa, ¿sí? Por eso es que le llaman de esa manera. Y vean la cantidad de grupos electronegativos que tiene, ¿sí? Vean todos los grupos electronegativos que tienen. Por eso es que son solubles. Formas activas que va a tener la riboflavina son tanto el FAD como el FMN, por eso lo estábamos recordando un poquito. Son mononucleótidos de flavina, que es el FMN, o dinucleótido de flavina, que es el FAD, ¿sí? Estos se van a activar en intestino y en hígado, ¿sí? En estas dos estructuras o en estos dos órganos se van a ir a activar. ¿Quién me ayuda a que se activen estos? El ATP. Vean lo importante que es el ATP. Porque al FAD, al FMN, le agrega un fosfato, mientras que al FAD le agrega 2 fosfatos. ¿Sí? Esta estructura es parte del ATP, ¿no? Porque no van a pensar que es otra cosa. Recuérdense desde que vimos también estructura de ATP, ¿sí? Entonces vean cómo esto viene siendo el ATP y aquí están los 2 fósforos que tiene que se unen a la riboflavina. Y entonces esto se vuelve un FAD y esto FMN, ¿sí? Vean entonces la importancia de la estructura de la riboflavina. Aquí me enfoco solo en lo de los anillos. Regreso un poco. Vean este anillo que está acá. Vean los 2 grupos ceto, importantísimos. ¿Por qué? Porque decimos que son transportadores de electrones. ¿Quién me va a ayudar a que transporten electrones? Estos grupos. ¿Por qué? Porque recuérdense que viene el electrón, va a haberse una reacción en la ruta metabólica que va a liberar un hidrógeno y entonces estos piensen ustedes como que es un bus y pasa el FAD o el FMN recogiendo ese electrón que está dejando la reacción y ¿dónde lo coloca? ¿Dónde es el asiento que va a tener en el bus? En este grupo de acá y en este otro grupo de acá. ¿Sí? Entonces aquí se unen estos dos, los dos electrones. ¿Fátima? Buen día, Doc. Solo para confirmar, o sea que esta riboflavina tiene 2 formas activas, que es lo de FMN y el FAD. Sí, exacto, Fátima, sí. Ah, gracias. Cuando, tal vez eso tampoco lo dije, cuando ya recoge los electrones se le coloca así, FADH2 o FMNH2, haciendo referencia a que recolectó 2 electrones. Las van a encontrar también como, ahorita les voy a explicar mejor con esta. Vean entonces que se conectan los electrones y lo que va a pasar es que hay una reacción de oxidorreducción, ¿sí? Una reacción de oxidorreducción y que al final lo que queremos decir con esto es que así es como los va a transportar de un lado a otro. Cuando les colocamos el FADH, decimos que es la forma reducida del FAD. Cuando lo hablamos como solo FAD, decimos que es la forma oxidada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a ver rutas, yo ya les voy a decir a ustedes, entra como FAD oxidado, sale como FAD reducido. Entonces ustedes dicen, entró como FAD y salió como FADH2.
Pero si yo les digo, no, entró como FAD reducido y salió como FAD oxidado, entró con sus dos hidrógenos, los dejó en la reacción y sale como FAD, sin los dos hidrógenos, ¿sí? Por eso ese es un lenguaje que ustedes ya tienen que empezar a manejar, ¿sí? Aumentan cuando con compuestos como dextrinas o como almidones tienden a aumentar la cantidad de FAT y de FMN que se va a formar. El FMN lo utilizan incluso mucho rumiantes, ¿sí? Rumiantes utilizan mucho este transportador. Cuando hay exceso de proteínas, de sacarosa, de celulosa, de lactosa, los niveles de FAT o de FMN bajan, ¿sí? Baja la porción de riboflavina. Entonces, ¿quiénes me aumentan? Cuando hay mucha dextrina o almidón, pero cuando hay mucha proteína, sacarosa, celulosa, lactosa, los niveles de riboflavina para que sea activa y se sintetice en hígado y en intestino, empiezan a bajar, porque estos compuestos interfieren con la síntesis de la riboflavina. Lo que les decía, la ventaja que tienen un poco los rumiantes es que esta vitamina ellos la sintetizan en el rumen. Ellos no tienen que estarla consumiendo como tal, sino hay ciertas bacterias que al entrar el alimento y todo, pues ellas mismas empiezan a generar esa vitamina, esa riboflavina. Entonces ellos no tienen que estarla consumiendo como los demás animales, ¿sí? Esa es una ventaja que tienen los rumiantes. ¿Y en qué rutas me van a ser muy importantes los FAT y los FMN en la cadena transportadora de electrones? Miren esta. Ahorita se hace, yo creo que la miran y dicen, híjole, ¿qué es eso? Van a ver que la vamos a ver y la van a entender súper fácil, ¿ok? Entonces, cadena transportadora de electrones es la ruta en la que ellas van a funcionar. Su función bioquímica es transportar electrones, ¿sí? ¿Entendimos esta parte? Vitamina B2, riboflavina. ¿Sí? Vamos pues, sigamos. Yo espero que estemos cachando. Como les digo, no necesito un complejo, que ustedes sepan el complejo de tan profundo, sino lo que les estoy dando son lo que ustedes tienen que ir manejando. El documento agrega cositas ahí, pero si ustedes me entienden aquí, el documento se les va a hacer fácil de entender, ¿ok? Vitamina B3 o niacina, esta ya se acuerdan que la mencionamos en la Bioqui 1, por ahí ya la vamos a recordar ahorita, ¿ok? Vitamina B3, derivado de piridina, ¿sí? Que es un sustituto, perdón. La nicotinamida surge de la desaminación en el organismo de ácido nicotínico, ¿sí? El ácido nicotínico es un tipo de aminoácido que no lo vimos nosotros tal vez tan a profundidad en la 1, pero sufre una desaminación, esa ruta que sí vimos, desaminación, y se forma una nicotinamida, ¿sí? Que se acuerdan que vimos toda esa parte de las amidas. Ahora, ¿cuál va a ser la función de la vitamina B3? ¿Alguien se acuerda de la Bioqui 1? María Fernanda. Convertir los alimentos. ¿Cómo? Pero ahí falta algo, porque recuerda que estamos hablando en otra parte. No tanto convertir alimentos. Josué. Esa no es la NAD y la NADP, la forma activa. La NAD y la NADP. Muy bien, Josué. Eso es lo que queríamos llegar. Las formas activas de la vitamina B3 son el NAD y el NADP. ¿Sí? Que eso, por eso les decía, estos los vimos en la Bioqui 1, cuando vimos ácidos nucleicos, ¿ok?
Entonces, por eso es que no voy a entrar tanto en la parte de estructura ni nada, porque ya lo vimos en la 1, ¿ok? Entonces, formas activas NAD y NADP, nombre como completo, digamos así, o largo, dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿sí? Por eso se le llama NAD. El NAD, siglas en inglés, ¿ok? Por eso es que no, porque ustedes me van a decir, pero aquí está, la A no está en medio, no sé qué, siglas en inglés, por eso se le llama NAD. Y al final, ¿de qué aminoácido se formaba el NAD? ¿Alguien? Que me siento orgulloso de los que vio aquí uno. Natalia, No era del triptófano, ¿no? del triptófano. Muy bien, Natalia. Dale 2, Ingrid, dale 2. Entonces, porque me siento orgulloso. Entonces, del triptófano, ¿sí? De ahí es donde se originaba la parte del NAD. ¿Se acuerdan que yo les decía que para poderse formar NAD y NADP necesitaba niacina más triptófano y al unirse estos dos se formaban el NAD y el NADP? Diferencia solo aquí porque es chiquitita. Estructura es la misma. El NADP lo único es que se le agrega un grupo fosfato en esta parte de acá, el OH. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque eso es lo importante de estas estructuras. Los OH les permiten a las estructuras poder interactuar con el ambiente, con su entorno, ¿sí? Poder ser solubles, poder unirse a otros compuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este NADP solo es porque le estamos agregando un grupo fosfato acá. Función en sí es la misma, transportadora de electrones, ¿sí? Son busitos, al igual que el FAT y el FMN. ¿Qué pasa acá? Que actúan en diferentes rutas, ¿sí? Así como la ruta, bueno, yo no sé ahora rutas de camionetas, se van a reír de mí, pero supónganse que está la ruta 3, la ruta 4, la ruta 65, yo qué sé, y entonces son diferentes buses porque van a diferentes lugares. Así sucede acá. El FAD es la ruta de un lado, de unas calles, mientras que el NAD es de otro lado, ¿ok? Seguimos con niacina, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Coenzimas de reacciones de oxidorreducción, porque aceptan 2 electrones de un ion hidruro, ¿sí? Y vean entonces, formas reducidas. Estuvimos hablando en la diapositiva anterior de las formas oxidadas. Formas reducidas, H y H, ¿sí? Le estoy agregando hidrógenos a las estructuras porque están recogiendo esos hidrógenos, ¿ok? Y vean en esta parte de acá, les pongo más o menos cómo sería la reacción de ese busito que está pasando, porque van a ver que está sucediendo la reacción y este bus solo pasa recogiendo los hidrógenos, ¿sí? Solo pasa recogiendo los hidrógenos. Entonces vean cómo reacciona y la ventaja es que es reversible. Pueden ir y venir las reacciones. Así como le pueden donar, pueden quitar, digamos, o recoger los hidrógenos. María Fernanda, eso. Lo de reducido. Estábamos hablando de que en la anterior estábamos hablando de las formas oxidadas, ¿sí? Porque vienen como NAD o NADP. Esas tienen los asientos libres para poder recoger hidrógenos, ¿sí? Cuando ellos ya recogen, que son las formas reducidas, entonces con esto ya nos vamos a tener que van a tener más electrones, más hidrógenos, y solo lo que les estaba diciendo es que estas son sus formas reducidas, actúan en reacciones de oxidorreducción porque aceptan electrones y que son reversibles, así como pueden pasar recogiendo, pueden pasar quitando los hidrógenos, ¿sí? Eso más que todo lo que están haciendo. Esta reacción como tal
yo ya no se las pongo. Ya no se las pongo porque no, ya no, en la ruta, por ejemplo, vamos a ver glucólisis y ya no les va a poner, entonces sucede esta reacción y que cambia y le agrega los hidrógenos acá y el nitrógeno se vuelve más, cambia covalencia. No, esa parte ya no, ¿sí? Entonces ya solo cuando yo les diga, aquí está dando un NAD oxidado y sale como NAD reducido, ustedes ya saben que está sucediendo esto. Ah, no, aquí está entrando un NAD reducido y sale como un NAD oxidado. Ustedes ya saben que está sucediendo de acá para acá, ¿sí? Entonces, para que ustedes ya, eso ya lo tienen que tener un poquito ahí la imaginación para poderlo hacer, ¿ok? Yo sé que a veces eso es lo que complica la bioqui, que hay que imaginarse cosas que tal vez no podemos palpar, ¿sí? ¿Entendimos, niacina? Es de las más importantes, por favor, esta es de las más importantes. Estos dos que acabamos de ver, tanto la niacina como la riboflavina, son importantísimos porque sin ellos nosotros no tenemos cadena transportadora de electrones y no vamos a tener ATPs, ¿sí? B5, también ya hablamos de la... ¿sí, María José? Doctor, ¿qué fue lo último que dijo? ¿Que sin ellas qué? No tenemos cadena transportadora de electrones porque son las encargadas de que cuando la reacción de glucólisis de ciclo de Krebs se estén dando y liberan esos hidrógenos, esas reacciones, ellos son los buses que pasan recogiendo esos hidrógenos y la parada de ambos buses es la cadena transportadora de electrones. Y la cadena transportadora de electrones funciona en base a gradientes de concentración, por eso es que tanto Ingrid les hizo ver eso en el laboratorio, porque dependiendo de los gradientes de concentración de hidrógenos va a empezarse a activar esa cadena transportadora, moviéndose de una forma para formar ATPs. Pero si yo no tengo, que sería como la gasolina, digamos, si yo no tengo esa gasolina, la cadena puede estar bien, ¿sí? Toda la mitocondria, la cadena interna, puede tener cardiolipina excelente, acuérdense de esa cardiolipina que vimos en lípidos, va a estar todo excelente ahí, pero no hay hidrógenos, no funciona, ¿sí? Por eso es que son tan importantes, lo que les decía, tanto la riboflavina como la niacina, porque sin ellos no hay quien los lleve. No sé si me expliqué ahí, María José. ¿Sí? Sí, doc, ya, Ya, va. ahora sí, ya. Entonces, va. Gracias. Ácido pantoténico, ¿sí? B5, de esta también les decía, hablamos en la Bioqui 1 de toda su estructura, de qué funcionaba, cómo se hacía y todo eso. Vamos otra vez a hacer como unas cositas extra a la Bioqui 1, ¿ok? Forma activa, coenzima A. Espero que ahí ya les empiece a sonar un poquito la coenzima A. A ver, Mónica, ¿cuál era la función de la coenzima A? ¿No? Pero se me oye ahorita, perdón. Sí, sí se te oye, Mónica. Tenía algo que ver con el CoA, acetil-CoA. Acetil-CoA. Y entonces, ¿pero cuál es la función? Sí estás bien, pero ¿cuál es la función? Solo hasta ahí me acuerdo, doctor. A ver, Eric Mauricio. Buen día, doctor. Era transferir grupos a silo. Grupos asilo, exacto. Esa es la función de coenzima A, transportar grupos asilo, ¿ok? Entonces, también dale 2, Ingrid, dale 2, porque es de la Bioqui 1. A ver, entonces, actúa la transferencia de grupos asilo, que es la función de ella. Entonces, siempre que vayamos a ver transporte de algún grupo asilo, que se acuerdan que lo vimos en la Bioqui 1, tiene que estar coenzima A. Si no, no funciona para transportar ese grupo asilo, ¿ok? De la estructura, ¿se acuerdan que vimos de coenzima A? Grupo que le permitía transportar ese grupo asilo.
Alguien que me lo diga. También va 2 si se la saben. No. Alejandra, no me podías fallar, Alejandra. No me acuerdo bien, pero creo que era como grupos azufrados o que llevaban azufre. ¿No te acuerdas del nombre? Sí, está bien, estás bien, pero no te acuerdas del nombre. Va, démosle. María Fernanda, ¿tú te acuerdas del nombre? Son grupos tioles. Grupos tioles, ¿sí? Los de las dos están bien, ¿ok? Dale 2, Ingrid, a las 2. Entonces, tienen su grupo tiol, ¿se acuerdan? Y por eso es que teníamos la importancia de aquellos aminoácidos azufrados que entraban en el juego con la coenzima a formar y que tuvieran ese grupo azufrado ahí. Entonces, ese grupo tiol es el que le permite que se conecte el grupo acilo a él, ¿sí? Entonces, transporta compuestos acilo como ésteres tiólicos activados. Y lo que decía por ahí, ¿quién fue el que me dijo? No me acuerdo quién me acaba de decir esto, pero era acetil-CoA, acil-CoA, succinil-CoA, todos los que terminen en CoA vienen porque coenzima A está transportando grupos acilo. Esto los vamos a ver en glucólisis, ciclo de Krebs, ¿sí? Acuérdense, succinil-CoA lo vimos cuando se forma hemoglobina, ¿sí? Acuérdense de esa parte cuando se formaba hemoglobina, succinil-CoA también entraba y por eso es que lo mencionamos en el semestre pasado, ¿ok? ¿Qué tipo de procesos metabólicos participa esta coenzima A? Interviene en síntesis sobre todo de ácidos grasos, esteroides y es precursor del ciclo de Krebs. Cuando hablamos de que es precursor, es que va a ayudar a que se formen estructuras de ese circulito que ustedes que han visto en los libros o en algún video o algo. Entonces, esos circulitos tienen como varios sustratos. Y lo que decimos cuando decimos que es un precursor es que a través de él puede llegar, se transforma con algunas reacciones y se forma alguno de esos productos o compuestos que están ahí en el ciclo de Krebs, ¿ok? Sí, María Fernanda. En las reacciones que participan son síntesis de ácidos grasos y esteroides, ¿sí? La vamos a encontrar tal vez por algunos lados como tal, pero no es tanto que llegue a reaccionar como tal la coenzima a glucólisis, por ejemplo, porque en glucólisis inició con un acetil-CoA, pero no es que ahí se forme el acetil-CoA, sino ese acetil-CoA viene de alguna otra reacción y llega ahí a glucólisis para poder activarla. Pero vamos a ver cuando miramos glucólisis. Ahorita no me quiero meter mucho ahí para que no se me confunda, ¿ok? Recuérdeme cuando miramos glucólisis, tal vez de hablar un poquito de eso. Estructuras terminamos con B5. Así ya terminamos con todo. Así a grandes rasgos, no me interesa, como les digo, que se sepan todas las reacciones, solo cómo está estructurada. Adenosin difosfato fosforilado. ¿Por qué fosforilado? Vean, aquí tiene un fósforo. Si hablamos a que viene de un ATP, es esta la estructura, digamos, pero aquí se va un fósforo para acá. Entonces, por eso se dice adenosin, porque viene de adenosina, difosfato, porque tiene 2 fosfatos, fosforilado, porque le agregamos un grupo fosfato en esta parte de acá. Tenemos el ácido pantoténico, que es nuestra vitamina B5, ¿sí? Esta estructura es la vitamina B5. Y tenemos una estructura al final que se llama cisteamina, o la pueden encontrar como beta-mercaptoetilamina. Y esta es la importante, porque lo que hablábamos de los grupos tioles, aquí es el punto de unión de los grupos acilo, en esta estructura que está acá a mí.
ahí es donde se puede unir el grupo acilo y ya se vuelve succinil-CoA, acetil-CoA, ¿sí? Y se unen mediante un enlace tioéster. ¿Por qué? Porque estamos hablando de azufre, ¿sí? Entonces, por eso es tioéster. Y esta es la estructura general, digamos, de la coenzima A. Y aquí, miren, solo esto, aquí está el ácido pantoténico. ¿Sí? Todo lo demás se le va a ir agregando. ¿Ok? ¿Entendimos ácido pantoténico? ¿Sí? Ok. Empezamos a subir hojas. Por favor, necesito que estemos lo más rápido posible porque me tengo que ir a la patología, por favor. Si alguien va teniendo problemas, nos va avisando. O si hay alguna duda, me pueden ir diciendo, porque sí me tengo que ir temprano o rapidito. Sí, a mí, dime. Sí, disculpe, doctor, es que ya no me metí al grupo de Facebook. Ay, mándame un mensaje o algo así. O bueno, o Ingrid, me recuerdas tal vez, porfa. Está bien. Gracias, Ami. Gracias. Yo ahorita yo te agrego, ¿sí? En un ratito. Bueno, ¿Y gracias. Thais? Doctor, disculpe, ya tengo dos dudas. Lo primero que no puedo entregar la hoja porque no está habilitada. No está habilitado. No, no sé si son los 8, pero yo no.